Bueno, continuamos este vídeo con la clasificación de las formas cuadráticas. Para clasificar las formas cuadráticas vamos a ver tres formas distintas. La primera es empleando los coeficientes de forma cuadrática. Luego veremos utilizando los autovalores, es decir, los valores propios de la matriz asociada que hemos visto en el vídeo anterior. Y luego también empleando el método de Jacobi. Empezamos con la clasificación por los coeficientes de forma cuadrática. Vamos a hacer la definición de qué es una forma cuadrática definida positiva, negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa e indefinida. Bueno, si tenemos una forma cuadrática, recordad que era un polinomio homogéneo de grado 2, tenemos que la forma cuadrática está definida positiva si para cualquier par x1, x2, xn, ¿vale?, que pertenece a Rn, porque es un vector de Rn, se cumple que la forma cuadrática de este valor es siempre mayor que 0. ¿Vale? Es decir, si siempre la forma cuadrática es mayor que 0 independientemente del valor que cojamos. Bueno, tenemos que será definida negativa. Pues ya os podéis imaginar, pues cuándo. Pues si para cualquier valor ordenado x1, x2, xn de Rn, nuestra forma cuadrática siempre es negativa. Luego diremos también que es semidefinida positiva pues sí, para cualquier conjunto, ahora la forma cuadrática es mayor o igual que 0. ¿Vale? Ahora la forma cuadrática puede ser o positiva o 0. De la misma manera, definimos que una forma cuadrática es semidefinida negativa, pues fijaros, pues lo mismo. Si para cualquier conjunto x1, x2, xn que pertenece a Rn, ahora nuestra forma cuadrática es negativa o 0. Y por último, decimos que no está definida es decir, es indefinida si no pasa lo anterior. Es decir, si existe un conjunto x1, x2, xn y también existe un conjunto y1, y2 y n, ¿vale? Los dos de Rn, donde resulta que, por ejemplo,
en uno de ellos la forma cuadrática es positiva y en el otro la forma cuadrática es negativa. ¿Vale? Es decir, fijaros que es justamente lo contrario a lo que hemos definido anterior. Bueno, es difícil, esto sería como la definición, es difícil clasificar las formas cuadráticas según los coeficientes, porque tienen que estar puestas de una manera muy peculiar y es muy difícil verlo. Vamos a ver unos ejemplos que tenemos aquí, que en esto se ve bastante claro, ¿vale? Pero no siempre se verá tan claro. Fijaros, en el primero de todos, fijaros que tenemos una forma cuadrática donde todos los términos están elevados al cuadrado y hay una suma. Por lo tanto, fijaros que cualquier número elevado al cuadrado es positivo, cualquier número elevado al cuadrado es positivo si le multiplico por 2 también, cualquier número elevado al cuadrado es positivo si lo multiplico por 5 también, y la suma de tres números positivos siempre va a ser positiva. Por lo tanto, está claro que esta es definida positiva. ¿Vale? Porque fijaros que para cualquier x, y z, en este caso que pertenece a R3, fijaros que nuestra forma cuadrática siempre va a ser positiva. ¿Vale? Lo mismo pasa en este segundo caso, pero al revés. Como x al cuadrado es positivo siempre, porque un cuadrado siempre es positivo, si lo multiplico por 3 es positivo, pero con el menos esto siempre es negativo. Y al cuadrado es positivo con el menos negativo, z al cuadrado positivo con el menos negativo, con lo cual la resta de tres números negativos siempre es negativo. Y por lo tanto diríamos que es definida negativa, porque fijaros que para cualquier valor x, y z que pertenece a R3, tenemos que nuestra forma cuadrática siempre me va a dar un número negativo. Claro, es muy difícil encontrarnos con esto que lo veamos claramente. Vamos al tercero. En el tercero, fijaros que aquí hay positivos y negativos, ¿vale? Esto me está diciendo que es muy probable que sea indefinida. Pero fijaros, es indefinida porque yo tengo un conjunto ordenado, por ejemplo, existe, por ejemplo, el 4, 1, 1, que pertenece a R3, donde fijaros que si sustituimos la x por 4, la y por 1 y la z por 1, pues esto nos da, fijaros, esto sería menos 16, más 2, más 1, y esto nos da menos 13, que es negativo. Pero fijaros que también existe otra terna, por ejemplo, el 1, 1, 1, o si queréis, para ponerlo más fácil, el 0, 0, 1 de R3, que fijaros que si yo mi forma cuadrática la sustituyo en el 0, 0, 1, fijaros que esto sale, pues esto será 0, 0 y más 1 al cuadrado 1. Esto sale 1, que es mayor que 0. Por tanto, es indefinida porque no es ni definida positiva ni negativa. Fijaros aquí. Esto siempre es un cuadrado, por tanto siempre va a ser positivo, pero ojo, porque 0 al cuadrado es 0. Por tanto, esto me puede dar 0 cuando la x y la y sean el mismo valor. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que es semidefinida positiva, ¿vale? Ya que fijaros que q de x y es mayor o igual que 0, ¿vale? De hecho, diremos que q de x y es mayor que 0 cuando x sea diferente de y, y fijaros que q de x y, como hemos dicho, dará 0 siempre que la x sea igual a la y. Y en cambio, la última que tenemos, esta, pues pasa lo contrario que pasaba aquí. Es decir, es semidefinida negativa.
porque fijaros que q de xy siempre es menor o igual que 0. De hecho, q de x e y es menor que 0 cuando la x es diferente de y, ¿vale? Porque cuando yo tenga dos números diferentes, esto me dará un número, puede ser que positivo y negativo, pero elevado al cuadrado es positivo, y con el menos me dará negativo. Pero en cambio, q de x y y da 0 cuando la x es igual a la y. Porque fijaros que cuando la x es igual a y, esto dará 0, 0 al cuadrado es 0, y con el menos delante 0. ¿Vale? Por lo tanto, ver cómo es la forma cuadrática, es decir, la clasificación de la forma cuadrática, pues utilizando los coeficientes tiene que estar como muy preparado para que veamos lo que es. Vamos con la clasificación por autovalores, ¿vale? Es decir, suponer que hemos buscado los valores propios y qué pasa a través de los valores propios. Yo puedo definir si es positiva o negativa. Es decir, si tenemos la forma cuadrática y resulta que tenemos los valores propios, que recordad que es sinónimo y en vuestro libro os pone autovalores, ¿eh? Entonces, a través de los valores propios, pues podemos verlo. Fijaros, tendremos que q, es decir, nuestra forma cuadrática, es definida positiva si y solo si todos los autovalores, si y solo si todos los autovalores son positivos. Por lo contrario, fijaros, diremos que nuestra forma cuadrática es definida negativa si y solo si, por lo tanto se pone esta doble flecha, si y solo si todos nuestros autovalores, es decir, todos los valores propios, son negativos. Ya podéis imaginar cuándo será semidefinida positiva, ¿eh? Tendremos que nuestra forma cuadrática es semidefinida positiva si, solo si los valores son positivos o nulos. Son mayores o iguales que 0. ¿Vale? Por lo contrario, diremos que es semidefinida negativa si, solo si, pues todos los autovalores son o negativos o nulos, ¿eh? Por lo tanto, todos los valores propios son o menores que 0 o iguales que 0. Y por último, diremos que nuestra forma cuadrática no está definida, es decir, es indefinida, si, solo si tenemos valores propios positivos y negativos.
Es decir, tenemos como mínimo un positivo y un negativo, ¿eh? Si fueran todos positivos, pues evidentemente sería definida positiva. Y vamos al ejemplo este de aquí, ¿eh? Bueno, en este ejemplo, pues buscamos nuestra matriz. Fijaros que es una matriz cuadrática, es un polinomio homogéneo de grado 2, podríais comprobarlo, ¿eh? Es decir, si yo sustituyo la x por lambda x, lambda y lambda i, veréis que os sale lambda al cuadrado por el polinomio original. ¿Vale? Vamos a ponerla en forma matricial, ¿eh? Aquí tendríamos 3, 3, 3 y 3. Fijaros, ¿eh? 3 de la x al cuadrado, 3 de la y al cuadrado, y aquí este se tiene que dividir entre 2, ¿eh? Porque es el doble, con lo cual 3 y 3. Y ya tenemos nuestra matriz A. Entonces, recordad que primero tenemos que hacer A menos lambda veces la identidad. Y fijaros que nos quedará 3 menos lambda. Aquí 3 menos 0. 3 menos 0. Y 3 menos lambda. Ahora hacemos el determinante de esta matriz. Que es una matriz 2 por 2. El ejemplo que hemos puesto no tiene mucho cálculo. Y por tanto, recordad, este por este menos este por este. Por lo tanto, 3 menos lambda al cuadrado, menos 3 por 3, que es 9. Identidad notable, 9 menos 6 lambda más lambda al cuadrado menos 9. Y quedaría lambda al cuadrado menos 6 lambda. Recordad que a esto se le llamaba el polinomio característico. Ahora buscamos cuando el polinomio característico es 0 para buscar los valores propios. Y por lo tanto tenemos que resolver esta ecuación. Fijaros que podemos sacar factor común la lambda. Y por lo tanto tenemos que la lambda es 0 o que la lambda es 6. Por lo tanto, fijaros que todos los valores propios autovalores son mayores o iguales que 0 y por lo tanto decimos que es semidefinida positiva. Bueno, esta manera fijaros que es mucho más mecánica, es decir, busco valores propios, es decir, autovalores, y dependiendo de lo que me den estos autovalores, pues veo si es definida positiva, semidefinida positiva, positiva definida negativa o semidefinida negativa, o no está definida. Y vamos a ver, por último, bueno, por último tampoco, la clasificación por el método de Jacobi. Bueno, recordar que el método de Jacobi lo que buscábamos eran los menores principales de la matriz A, ¿eh? Por lo tanto, sea Q de x1, x2,
xn, la forma cuadrática, y d1, d2, dn, los menores principales. De la matriz A, ¿eh? Entonces, teniendo en cuenta los menores principales, podemos saber cuándo la matriz es definida positiva o negativa. Primero de todo, y súper importante, si el determinante de la matriz asociada A es distinto de 0, nunca es semidefinida. Y entonces puede ser pues tendríamos que sería definida positiva si resulta que todos son positivos. ¿Vale? Es decir, todos los menores principales son positivos. Sería definida negativa si vamos alternando de signos, empezando siempre con D1 negativo, D1 negativo, D2 positivo, D3 sería negativo. ¿Vale? Es decir, los que sean pares son positivos y los impares negativos. Y es indefinida cuando no pasa la anterior. ¿Vale? Pero en cambio, aquí ya haremos espacio para hacerlo, pero en cambio, si resulta que el determinante de la matriz es 0, si el determinante de la matriz asociada es 0, en este caso nunca es definida y puede ser pues semidefinida positiva, semidefinida negativa, es decir, será semidefinida positiva si pues tenemos que son positivos todos siempre que S sea más pequeño que n, excepto el último de n, que hemos visto que será 0, ¿vale? Porque de n, recordad que es el mismo que la matriz A. Será semidefinida negativa pues si tenemos que D1 es negativo, si D2 es positivo, D3 es negativo, etcétera, hasta tener que menos 1 elevado a S por ds es mayor que 0 siempre que la S es menor que n, porque recordar que de dn habremos comprobado que es 0. Y será indefinida cuando no pase lo anterior. Bueno, y tenemos un ejemplo que nos vamos a dar mucho más espacio porque aquí la verdad es que los espacios no los he controlado mucho. Lo bajamos, no pasa nada.
¿Vale? Esto de aquí lo borro. Y vamos a este ejemplo. ¿Vale? Es decir, vamos utilizando los menores en el mismo ejemplo que teníamos antes, ¿eh? Fijaros, recordad que la matriz asociada teníamos xy por la matriz 3, 3, 3, 3, xy. Y por tanto nuestra matriz A, 3, 3, 3 y 3. Bueno, en este caso fijaros que tenemos solo dos menores, ¿eh? Tenemos el menor de 1, que es 3, y tenemos el menor de 2, que coincide con el determinante de A, que sería 3, 3, 3 y 3, y fijaros que es 9 menos 9, que es 0. Por lo tanto, fijaros que el determinante de A es 0, por lo tanto es semidefinida, y los anteriores a él, los menores anteriores a él, que no solo hay uno, es 3, que es mayor que 0, ¿eh? Y por tanto tendremos que es semidefinida positiva. Bueno, vamos a ver ahora la otra clasificación de forma cuadrática restringida. No necesitábamos tanto espacio, lo hemos llevado muy para arriba, aquí. Bueno, vamos a ver esta. Vamos a ponerle lo que teníamos. Vale. Y vamos a la clasificación de una forma cuadrática restringida. Bueno, puede ser que en algún caso nos podamos encontrar con una forma cuadrática donde las variables estén restringidas con condiciones específicas. Por ejemplo, que me digan que la y vale x más z o que la x sea y menos z. ¿Vale? Y por lo tanto, para clasificar la forma cuadrática, tenemos que tener en cuenta estas restricciones. ¿Vale? Y la manera más fácil es hacer un ejemplo. Este ejemplo de aquí, imaginaros que tenemos este ejemplo, pero nos están diciendo que en esta forma cuadrática sabemos que x es igual a y. Es decir, tenemos una restricción, una condición. Y por lo tanto, en este caso, ¿cómo lo clasificamos? ¿Vale? Es decir, ¿cómo podemos clasificar esta forma cuadrática? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es sustituir. Es decir, yo sé que la y es igual a la x y por lo tanto mi forma cuadrática, como yo sé que la y es igual a la x, pues será 3x al cuadrado más 6x por x, donde está la y le pongo x, más 3 por x al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado más 6x al cuadrado más 3x al cuadrado, y esto será 6 más 6, 12x al cuadrado. Y por lo tanto, fijaros que yo tengo una forma cuadrática que ahora depende solo de una variable, que es 12x al cuadrado. Pero fijaros que esta yo veo que es positiva, porque fijaros que en este caso tenemos que un número elevado al cuadrado es positivo y multiplicado por 12 siempre es positivo, ¿eh? Por lo tanto, para cualquier valor x perteneciente a los reales, está claro que q de x siempre es mayor que 0. Y por lo tanto, tendríamos que esta forma cuadrática restringida a la condición que nos han dicho es definida positiva.
¿vale? Es decir, con la condición que nos están dando es definida positiva. ¿Vale? Las restricciones siempre son importantes, sobre todo en problemas de optimización, ¿eh? Y nos convendrá encontrar la solución adecuada dentro de unas condiciones que nos van a dar ellos y que dependerá de un problema. Bueno, y a partir de aquí podríamos poner algún ejemplo más, ¿vale? Es decir, vamos a buscar algún ejemplo para clasificar, ¿vale? Es decir, ejemplo. Y así practicamos la clasificación que hemos visto. Suponer que nos dicen clasificar las formas cuadráticas y empezamos por esta. Haremos una de 2 variables y una de 3. Tendré que cargarlo, ya habéis visto. Bueno, pues empezamos. A ver, voy a cargarlo. Bueno, suponer que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Claro, fijaros, si yo soy capaz de encontrar una terna donde a la hora de sustituir para un valor me da positivo y en cambio para otro valor me da negativo, pues ya habré visto que realmente no está definida. Es decir, bueno, se trata de tener un poco de paciencia y de ver a ver si podemos hacerlo. Bueno, yo creo que la manera más fácil es directamente ir a los autovalores. Pero si queréis lo probamos, ¿eh? Es decir, suponer que yo tengo el valor 1, 1. Fijaros que con el valor 1, 1 me queda menos 3 más 6 menos 3 y por lo tanto da 0. Es decir, no será definida positiva o negativa, ¿eh? Ya tengo que no puede ser definida positiva o definida negativa. Voy a los autovalores. Yo creo que siempre es más fácil, ¿eh? Por tanto, primero hacemos la matriz A menos lambda veces la identidad. Fijaros, nuestra matriz A es menos 3, menos 3, 3, 3, ¿eh? Porque fijaros que la x al cuadrado es menos 3, la y al cuadrado es menos 3 y aquí tengo 6xy que sí lo tengo que dividir entre 2, por tanto 3 y 3. Bueno, y esto será la matriz A menos lambda veces la matriz identidad. La voy a poner la matriz A para que no moleste. Aquí. Y tendremos menos 3 menos lambda, 3 menos 0, es decir, 3, 3 menos 0 y menos 3 menos lambda. Lo segundo que teníamos que hacer, recordad, era buscar el determinante de esta matriz. Que fijaros que el determinante de esta matriz pues es 3 menos lambda
3, 3 y 3 menos lambda. Y por lo tanto, como es 2 por 2, este por este menos este por este. Y me quedará 3 menos lambda al cuadrado, menos 3 por 3, 9. Por lo tanto, cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y es lambda al cuadrado menos 6 lambda. Ahora igualamos a 0. Y por lo tanto tenemos lambda al cuadrado menos 6 lambda igual a 0. Saco factor común. Esto es... Ay, fijaros, mira. Esto es menos 3 menos lambda. Aquí tengo un menos 3 y aquí me lo he olvidado, ¿eh? Y por lo tanto esto es más. Y tendríamos que un valor es lambda igual a 0 y el otro valor es lambda igual a menos 6. Y por lo tanto, fijaros que como tengo un valor propio 0, ¿vale? Igual que habíamos visto aquí que con el valor 1, 1 esto me da 0, no puede ser definida positiva ni negativa. Y como el otro valor es negativo, tenemos que es semi-definida negativa. Bueno, y vamos a hacer otro ejemplo, uno de 3. Vale, yo de vosotros os vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? A eh, iría directamente a buscar autovalores, ¿eh? Bueno, esto no sé por qué se nos ha venido aquí. Vamos a poner arriba, si no se ve. Bueno, y vamos a buscar autovalores. Espero que no me quede sin batería. Vale, necesitamos la matriz asociada, ¿eh? Fijaros, la matriz asociada será, tengo x al cuadrado, por lo tanto 1, menos y al cuadrado, por lo tanto menos 1, y menos 3z al cuadrado. X y tengo un 2, por lo tanto aquí será 1 y 1. XZ tengo un 2, por lo tanto aquí será 1 y 1. Y Z tengo un menos 2, por lo tanto menos 1, menos 1. Bueno, y buscamos los autovalores. Por lo tanto, tenemos que hacer A menos lambda veces la identidad. Por lo tanto, 1, 1, 1, 1 menos 1 menos 1, 1 menos 1 menos 3, menos lambda veces la identidad. Fijaros que restarle lambda veces la identidad es restar lambda a la diagonal, ¿eh? Y por lo tanto, restamos lambda a la diagonal, 1 menos lambda, lo demás lo dejamos igual. Menos 1 menos lambda. Y menos 3 menos lambda. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues el determinante de esta matriz. Y el determinante de esta matriz, con paciencia, utilizando Sarrus, si nos acordáis, ir al vídeo de determinantes, que lo detallaba. Y tenemos Sarrus este por este por este. Por lo tanto me queda 1 menos lambda
por menos 1 menos lambda por menos 3 menos lambda. Luego este, por lo tanto menos 1. Este, por este, es decir, menos 1. Y ahora cambiamos de signo. Este, por este, por lo tanto menos 1 que multiplica menos 1 menos lambda. Este por este, que es 1 por este, como cambio de signo, vuelve a ser menos 1 que multiplica a 1 menos lambda. Y por último, este por este, que esto es 1, por lo tanto, menos 1 que multiplica a menos 3 menos lambda. Bueno, y con paciencia vamos a hacer esto. Fijaros, voy a hacer primero estas dos. Que me quedará menos 1, distributiva, menos lambda, más lambda al cuadrado. Luego esto será menos 1, menos 2. Luego el menos 1 que multiplica, por lo tanto, más 1 más lambda, menos 1 más lambda, más 3 más lambda. Fijaros que tenemos que el lambda y el lambda se va. Ahora tengo que volver a hacer este producto. Y por lo tanto será menos 1 por menos 3, que es 3, menos 1 por menos lambda más lambda, menos 3 lambda al cuadrado, menos lambda al cubo, menos 2, más 1, más lambda, menos 1, más lambda, más 3, más lambda. Y ahora fijaros que me queda menos lambda al cubo. De lambda al cuadrado tenemos menos 3 lambda al cuadrado. De lambda tengo lambda más lambda más lambda más lambda, que es 4 lambda. Y de término independiente, pues tengo el 3, menos 2, que es 1, más 1 es 2, menos 1 y más 3, y que queda 6. Y igualamos a 0. Esto recordad que era el polinomio característico. Y ahora lo que tenemos que hacer es igualar a 0 el polinomio característico. Que fijaros que como es una ecuación de tercer grado, solo podemos hacerlo por Ruffini. ¿Vale? Por lo tanto, cogemos menos 1, menos 3, 4 y 6. Y recordad que probamos divisores del término independiente, que era 6. El 1 no hace falta porque la suma no es 0. Vamos a probar con el menos 1. Menos 1. Ahora recordad que menos 1 por menos 1 es 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Menos 1 por menos 2 es 2. 4 más 2 es 6. Y menos 1 por 6 menos 6. Y ya hemos encontrado 1, ¿eh? Y ahora esto lo haremos por la ecuación de segundo grado. Voy a cambiarla toda de signo. Y por lo tanto, lambda igual a menos b, más menos raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, dividido entre 2a. Bueno, 4 por 6, 24, positivo. 24 más 4 me da 27.
Ay, perdonar. 24 más 4, 28. Fijaros que 28 es 7 por 4, por lo tanto sería menos 2 más menos 2 raíz de 7. Y si simplificamos entre 2 todo, sería menos 1 más menos raíz de 7. Por lo tanto, tenemos que un valor propio es menos 1. El otro valor propio es menos 1 más raíz de 7. Que este es positivo, porque raíz de 7 es 2, algo, ¿eh? Y el otro valor propio es menos 1 menos raíz de 7, que es negativo. Y este es negativo. Por lo tanto, fijaros que hay valores propios positivos y negativos. Y esto quiere decir que nuestra forma cuadrática es indefinida. ¿Vale? Como tenemos autovalores positivos y negativos, la forma cuadrática no está definida. Vale, y aquí acabo este vídeo y en el siguiente vídeo os pondré ejemplos que os ponen en algunos exámenes.